Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí, formalmente comenzamos Punto de Impacto. Son las 15:13 de este miércoles 14. Ayer fue martes 13. No sé cómo les habrá ido, pero martes 13, les cuento. Al menos es una información posterior, cuestión de que si la pudo pilotear, mejor todavía. Bueno, les cuento que tenemos días intensos, como siempre, como lo que hablamos en nuestro programa todos los días, lo que hablábamos recién inclusive con Sara y Tomaso, con Sofi también. Hubo este atentado a la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Todavía se sigue investigando y todavía tiene consecuencias políticas, Lo cierto es que, pues están todos los teléfonos con un montón de mensajes y de noticias de último momento. Bueno, por suerte la investigación aparentemente va avanzando. Siguen igual esas dudas acerca de la veracidad o no, pero como recién hablábamos inclusive con Sara, se demostró que hubo todo como una campaña de trolls para hacer dudar del atentado. Lo cierto es que después recibió este lunes, creo, otra llamada del 900 al 911 amenazando, una mujer era de La Plata aparentemente, amenazando la vida de la vicepresidenta. Y todo esto trajo como corolario en estos días una unión del Frente de Todos, del gobierno nacional. ¿A qué me refiero? Hubo una misa en Luján este sábado, muy criticada porque se hizo en la Basílica de Luján y terminó siendo, ustedes habrán visto las imágenes, un mitin político, con bombo y todo. El propio obispo luego hizo un mea culpa y dijo, metí la pata, la verdad que se me fue de las manos, pero lo hizo. La Iglesia quedó totalmente involucrada en la política una vez más, porque una cosa es marchar por la paz, repudiar un atentado, otra cosa es ya hacer un mitin político. No había nadie de la oposición, estaban todos directamente haciendo cánticos con consignas que nada tenían que ver ni con la vida ni con la paz. Bueno, el arzobispo de Luján, como ya les dije, Jorge Scheining, pidió perdón. Ahora, tenemos en cuenta que la presidencia de Alberto Fernández está siendo cada vez más deslucida, por decirlo de una manera diplomática. Está siendo cada vez más débil, está siendo cada vez más lateral, más insignificante, y lo digo con todo respeto, y no solo con todo respeto, sino con muchísima preocupación. La agenda de Casa de Gobierno es paupérrima, y los pocos actos que tiene por día tienen que ver con inaugurar una obra en el Chaco, otra hoy en Santiago del Estero. Los discursos del presidente realmente parecieran que están inconexos, no hay liazón posible con la realidad. E inclusive algo que me llamó muchísimo la atención, y eso habla de la liviandad con la que tratamos algunos temas en la Argentina. El presidente brindó una entrevista a un medio español y obviamente le preguntaron cómo estaba la vicepresidenta, porque había sido esto después del atentado, y él dijo que estaba bien, que es una mujer muy fuerte. Acto seguido dijo, bueno, pero a mí también me amenazan. Como diciendo, no, che, pará, acá no, la única no es ella, a mí también, ojo,
Y de buenas a primeras nos enteramos los argentinos, a través de un medio español, que había sido amenazado de muerte el presidente Alberto Fernández. No sé dónde está la denuncia, según él está hecha, vamos a creerle que está hecha la denuncia. Pero lo dijo como algo casi de tomar protagonismo, porque lo estaba teniendo demasiado Cristina. Si no era por un juicio, era por un atentado. Entonces el presi dijo, esta es la mía. No, a mí también me amenazaron. La verdad que a mi humilde entender quedó mal, porque en Europa además no toman una amenaza como un chiste, como un ya muy te corto, lo toman como algo en serio, como algo de Estado, así reaccionan las fuerzas. Habrán visto ustedes en estos días con todas las caravanas que existen en toda Inglaterra hasta llegar a Buckingham con el féretro de la reina, un montón de ingleses saludando a la reina, y en un momento estaba el flamante rey Carlos III y alguien de la manifestación que había se acercó corriendo, intentó acercarse corriendo a la figura del rey, pero lo agarraron en 2 segundos, lo manotearon y no sabemos después dónde estuvo, pero lo pararon. O sea, acá no solo los custodios, insisto en esto que para mí es muy importante y no se puede perder de vista. Una cosa es investigar, cómo está haciendo la jueza Capuchetti, de dónde viene esta amenaza, si hay alguna financiación o no, si hay por ahí otros focos de posibles amenazas, pero también, por favor, reformular la custodia de la vicepresidenta. No meter más gente, porque claramente un ineficiente y 10 ineficientes hace más complicada la cosa, 10 ineficientes. Pongamos un par que sea eficiente. Pero lo cierto también es que esto tal vez no se le está dando la importancia que debiera darse con el ministro inclusive de Seguridad, Aníbal Fernández, a la cabeza. Bueno, de esto vamos a seguir hablando, pero también cuando hablamos de gobernar, hablamos de algunos ministros que están haciendo la plancha en el mejor de los casos y otros no, que desde el día 1 están frenéticamente trabajando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tal es el caso del ministro de Economía plenipotenciario, podríamos decir, Sergio Massa, que acaba de llegar de una gira de Estados Unidos con charlas con inversores, con gente del FMI, con gente del Banco Mundial. Estuvo casi una semana más o menos y a lo largo de todos estos días había un anuncio diferente. Tal vez no se le daba acá la prioridad porque estábamos con la noticia del atentado a la vicepresidenta, pero se supone que trajo buenas noticias. Algunos dicen eso, yo no sé. Lo cierto es que hoy, dentro de 40 minutos, van a dar el dato de la inflación de agosto, que no pareciera traer buenas noticias. Y el tema de la inflación, más allá de si viajamos hasta a Houston o a Washington, es algo que localmente todavía no damos con la tecla desde hace muchísimos años. De todo esto y mucho más vamos a hablar ya con el economista Camilo Tiscornia, quien tenemos en línea. Camilo, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Dirías que es satisfactoria la gira de Sergio Massa dentro de lo que se sabe, que tampoco es, digamos, tan prolífica en información? Yo creo que es positivo lo que se transmite, como decís vos, ¿no? Por la información que uno recoge. Yo marcaría 2 cosas que me parecen interesantes. Una es la confirmación de que tanto el BID como el Banco Mundial van a aportar los fondos que estaban comprometidos. O sea, acá, en principio, ahí no sabemos bien cuánto es lo que va a terminar entrando, pero lo que es interesante es que confirman que van a aportar lo que se habían comprometido a aportar en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, porque hasta el momento no venían poniendo todo lo que se habían comprometido. Bueno, creo que a partir de este viaje la confirmación es que se va a poner eso. Entonces esto implicaría que tal vez de acá a fin de año entren unos 2.300 millones de dólares que forman parte de la estrategia que tiene el gobierno de tratar de reforzar las reservas internacionales. Justamente para eso, entre otras cosas, fue que Massa viajó afuera. Y el otro punto que me parece interesante
es la declaración de la directora del Fondo Monetario, Georgieva, Sí. Cuando dijo que ve una imagen como que ahora parece que todo el gobierno está encolumnado atrás de un plan. Y me parece que esto es importante como percepción y como mensaje, porque realmente hasta el momento esto no era así. Entonces me parece que respecto de Guzmán y respecto de Batakis, en este sentido parece que hay un cambio. Lo que no queda claro del todo es hasta dónde va a llegar todo este cambio, pero me parece que es positiva esta imagen que se transmite. Ahora, Camilo, vos estás haciendo alusión a algo muy importante, que es el tema, ¿no?, de si hay coherencia, unidad en un gobierno para ir a negociar, porque te confieso, la primera palabra que se me aparece es bizarro cuando veo en estas reuniones de Sergio Massa a Batakis, que fue la ministra que lo precedió y que le dijo a Georgieva, a mí me respalda Cristina, olvídate, y le echaron del aeropuerto. Es como, ¿viste? No sé, es difícil, ¿no?, de salir de esa. Yo creo que todo lo que haga el gobierno actual está teñido de la falta de credibilidad. Yo creo que el problema principal que tiene el gobierno es que no tiene credibilidad. Digamos, no la tiene el gobierno en sí, no la tiene Massa tampoco en sí cuando uno ve su derrotero político. Pero bueno, la realidad es que las medidas que se vienen tomando desde que arrancó Massa allá a fin de julio y que se vienen tomando en el último tiempo, diría que son medidas un poco más razonables dentro de todo, sobre todo han tocado un poco la parte fiscal, que es el núcleo del problema. Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que está lo más insuficiente. Es como que la estrategia de Massa pasa por tratar de juntar más reservas para calmar a los mercados financieros, Sí. que tiene un efecto de corto plazo, pero si eso no va acompañado de un ajuste fiscal, justamente la duración de esto va a ser bastante poca. Por eso es que todo esto por ahora es muy preliminar. Lo que estoy marcando, te diría, es por tratar de sacar cosas que me parecen positivas, pero queda mucho camino por recorrer. Claro, tenés una visión optimista, decís, bueno, vamos por la buena onda, aunque te sea difícil. Pero también una de las últimas medidas que largó Massa antes de irse, importante porque al menos tuvo aceptación por parte del campo, fue el famoso dólar soja, pero con una fecha de vencimiento que sería 31 de septiembre, 30 de septiembre. ¿Vos crees que hay posibilidades de renovarlo o no? ¿Es un parche más? ¿Cómo ves eso? Sí, el dólar soja te diría que es justamente lo que está ayudando a esta especie de calma financiera de corto plazo. Recordemos que veníamos de un julio muy agitado, agosto un poco se serenó y la realidad es que con esto del dólar soja las cosas han calmado un poco más. Y cuando vos ves algunos indicadores financieros, como los contratos de dólar futuro, por ejemplo, o ves el funcionamiento de los mercados de bonos del gobierno, te das cuenta que ha habido una mejora, pero con un horizonte muy corto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dura todo esto? Porque la pregunta con el dólar soja es, bueno, fantástico, ahora están liquidando más, están recuperándose un poco las reservas. Ahora, ¿esto es porque se adelantó lo que iba a venir más adelante, posteriormente, sí, sí, o es algo realmente adicional? Porque si lo que pasa es que se adelantó lo que iba a ocurrir, no sé, en octubre, noviembre o diciembre, quiere decir que en esos meses vamos a tener problemas. Entonces, son muchas dudas. Por ahora esto es como un paliativo que ayuda a contener el corto plazo y el mercado financiero al menos lo va comprando. Pero las dudas persisten, porque por ejemplo, si vos ves las cotizaciones de dólar futuro, justamente, cuando te vas más allá de los primeros meses, de los 3, 4 meses, empezás a ver que suben. Lo cual implica que todavía hay riesgo en el mercado financiero de percepción de que en algún momento pueda haber algún ajuste brusco del tipo de cambio. ¿Y vos creés que el presupuesto que se tiene que entregar en el Congreso entre hoy y mañana, creo que lo iba a brindar el propio Massa, va a tener algún tipo de digamos, en general siempre se dan metas que son ficticias, pero a veces son más ficticias que otras? Y sí, demasiado. También recordemos que estamos con trabajando hoy con el presupuesto del 2021, porque no fue aprobado el de este año. ¿Tenés alguna idea, alguna pista de por dónde iría el próximo? Mira, yo creo que el presupuesto no es una cosa muy creíble en la Argentina, no es como decís vos, no es un instrumento que te ayuda a anticipar mucho lo que va a pasar. Creo que el foco yo lo pondría por ahí, más que en los supuestos macroeconómicos, que es de golpe lo que más polvo levante, lo que más se ve en los medios, porque se habla del PBI, de la inflación. Bueno, eso justamente es lo que habitualmente más impreciso te diría, menos confiable. Yo me fijaría en la parte del gasto, qué es lo que tiene pensado hacer el gobierno el año que viene. Porque ahí están las grandes dudas. ¿Cómo piensa el gobierno que dice que quiere cumplir con la meta de déficit con el Fondo Monetario, que es más estricta que la de este año? Bueno, ¿van a seguir con el ajuste de tarifas? ¿Qué va a haber ahí? ¿Van a intentar algún ajuste de impuestos que la oposición no se lo quiere avalar? Bueno,
Eso creo que son las cosas más relevantes para ver cuando salga el presupuesto. Pero además, Camilo, perdóname, hablando de ajuste de tarifas, Sí. todavía no se implementó con esta, Bueno, digamos... se implementaron algunas partes por ahora. Raro. Ya están publicados los cuadros tarifarios de electricidad y gas para la gente a la cual le van a quitar los subsidios. Todavía no queda claro qué va a pasar con la gente a la que le van a quitar parcialmente, porque viste que hay en algunos tramos de consumo que es a partir de cierto nivel que quitan el subsidio. Bueno, eso todavía no queda del todo claro cómo lo van a implementar, pero se ha dado el primer paso, que es publicar los cuadros tarifarios. Mi temor es que si esto no se hace concienzudamente, sea mucho más importante el golpe al bolsillo que el ahorro para el Estado. No sé si soy clara. Bueno, lo que pasa es que justamente ese es el gran problema del ajuste de las tarifas, ¿no? Que el gobierno, pensemos que no lo quería hacer, porque el ajuste que finalmente implementaron es mucho más grave que el que le rechazaban a Guzmán, que fue hace apenas 2 meses atrás. Claro, lo que pasa es que, exacto. claro, acá la tensión que hay desde el punto de vista político, ¿cuál es? Como bien decís vos, para lograr un ahorro significativo tendrías que tener un ajuste de tarifas mucho más fuerte que el que se implementó, Claro. que eso es lo que es costoso políticamente. Entonces, lo que vienen haciendo hasta el momento, yo creo que esto forma parte de la estrategia del gobierno, es hacer el mínimo ajuste posible para tratar de acercarse a la meta con el Fondo Monetario. El mínimo ajuste posible quiere decir, le vamos a sacar los subsidios a la gente que supuestamente es la más rica y vamos a tratar de mantenérselo a la mayor cantidad de personas. Entonces, es un universo chico al cual están quitando los subsidios. Por eso es que yo creo que no va a ser ni tan costoso políticamente ni tan efectivo fiscalmente. Y al mismo tiempo, como fiscalmente no ahorran mucho, están tratando de reforzar las reservas. Van por el lado del dólar soja, el ir a los organismos internacionales a golpear la puerta, hablar con el Fondo Monetario. Es decir, son todas medidas, te diría, como para hacer lo mínimo imprescindible para, que yo creo que es el objetivo final, evitar un salto del tipo de cambio. Yo creo que este es el objetivo del gobierno, porque es a lo que más miedo le tienen. Camino difícil, como vos muy bien decís, pero bueno, veamos cómo sigue. Por la tarde de hoy, Camilo, te agradezco un montonazo que nos hayas atendido, realmente. No, por favor, hablamos en cualquier momento. Gracias, un beso enorme. Hasta luego. El Chao, economista Camilo Tiscornia, con toda esta visión, con el viaje de Massa. Vamos a hablar también ahora, en un minuto, obviamente, de la situación internacional y también de la economía, pero desde el punto de vista de la dolarización, ¿sí? Ustedes saben que se ha hablado en estos últimos días de la dolarización, primero porque hubo un economista candidato que lanzó una conferencia, digamos así, pero además lo tenía en Zoom a caballo. Entonces se habló mucho de dolarizar, no dolarizar. Bueno, no, por ahí hacemos un mix. Y uno se pregunta si la Argentina está preparado para eso. Ecuador lo hizo, hay que ver cómo le va. ¿Se puede sostener? Bueno, yo tengo estas preguntas y muchas más de la vida en sí, pero bueno, vamos a empezar con la economía y estamos ya en línea con Diego Giacomini, quien nos está atendiendo muy amablemente. Diego, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Diego, Trabajando. contame, ¿es factible, es posible o es verso político de campaña dolarizar en la Argentina? Mirá, en economía se puede hacer lo que vos quieras. Lo que no podés hacer es afrontar las consecuencias de lo que decidiste hacer. ¿Entendés? O sea, cualquiera puede dolarizar en cualquier momento. El punto es, ¿qué consecuencias va a traer? Y si uno sabe qué consecuencias va a traer, y si uno está preparado y dispuesto a asumir las consecuencias que eso trae. ¿Qué consecuencias traería la dolarización? En realidad, lo que nosotros experimentamos con ese famoso 1 a 1 fue que la inflación casi que desapareció. ¿Se podría dar eso hoy en día? A ver, primero, voy a tratar de ser breve y sencillo para la gente que te escucha. Sí. La convertibilidad es un paso previo a la dolarización. ¿Ok? O sea, es una reforma monetaria que en la tendencia está ubicada en el camino hacia la dolarización. Es una estación previa. Imagínate un tren, una estación previa, anterior. ¿Ok? Entonces, a ver, yo te lo pongo en estos términos. Si la convertibilidad voló por los aires con una presión tributaria de el 21%, 22% del PBI,
y un gasto público, digamos, del 25% del PBI. Ajá. Imagínate qué sucedería con una convertibilidad, con un gasto público no del 25, sino del 43, como tenemos. Hoy, sí. Y una presión tributaria no del 21, sino de aproximadamente el 36, 37 que tenemos. ¿Ok? Ajá. Antes de volar, la Explotamos. convertibilidad generó unos años de deflación recesiva. ¿Qué pasaría con una dolarización, con esto que te mencioné previamente en términos de nivel de actividad? O sea, ¿qué quiero decir? Vos podés dolarizar como está hoy la macroeconomía. En el corto plazo, eso te va a generar que la inflación se derrumbe y baje y luzca exitoso el plan. Entiendo. De hecho, genere expectativas en el corto plazo ni en un primer término o plazo más breve, expectativas positivas. Ahora bien, el problema es que los problemas de fondo no los cambiaste, no los solucionaste, no los atacaste. Porque vos, además de hacer una reforma monetaria, tenés que hacer otras muchas reformas. Sobre todo el gasto, el gasto público. Estructurales. Entre ellos, la reforma del Estado y entre ellos, el achicamiento del Estado, la baja del gasto público, la reducción de la presión tributaria para el sector privado. ¿Qué quiero decir? En el mediano y largo plazo, los efectos positivos van a ir desapareciendo por no haber hecho estas reformas estructurales, y lo que te va a quedar es que la dolarización va a empezar a generar efectos negativos en materia de nivel de actividad, y Argentina va a terminar estando peor que lo que estuvo previamente. Entonces, de hecho, hay dos notas, una que escribí con el profesor Mariano Fernández, en uno de los diarios más antiguos del país, el de la familia Mitre, que habló de la dolarización, y otro en el portal más visto, más leído de Argentina, que se llama Dolarización no se discute lo que hay que discutir. O sea, concretamente, una dolarización se puede aplicar hoy. Ahora bien, en la película de largo plazo va a terminar mal la historia. Okay. Vamos a terminar peor de lo que estamos. Okay. Ahora, hay que hacer, si quieren que sea exitoso y lleve a buenos resultados a largo plazo, todo un cúmulo de reformas estructurales de fondo, que yo no sé si la ciudadanía está dispuesta a acompañar y ponerle el pecho. Estoy convencido que la casta política está en las antípodas de estas reformas estructurales que hay que hacer. Yo estaba pensando en estos días, es un ejemplo que vos vas a decir, es una taradez, María Eugenia, pero es verdad, es muy chiquito, pero estamos en una situación crítica, podemos llegar a decir, económicamente, sí. ¿Y qué acaba de hacer hace un par de días? El gobierno llamó a una licitación para hacer no sé cuántas camisetas con el logo del Mundial por Qatar. ¿Será nimio en relación al gasto público? Sí, es nimio, pero te da una pauta de la actitud, o sea, estamos muy lejos de querer recortar gastos. Es muy sencillo, sí, tenés razón. El ejemplo chiquito es válido. En Argentina hay 348 ministerios cuando sumás nación más provincia. ¿Ok? Entonces, y cuando vos hablás con algún político de los que están ahora, por ejemplo, si vos hablabas con Massa, con nombre y apellido te lo digo, y le decía, no, hay que juntarse, hacer un acuerdo si quieren, y que ni en nación ni en provincias haya más de 8 ministerios. ¿Sabes qué te contestan? No, eso es una tontería, no sirve para nada. Estás loco, sí. ¿En serio? Claro, porque le estás tocando el negocio, le estás tocando los puestos con los que pagan favores, le estás tocando el poder y le estás tocando la billetera. Y a cambio viene justamente Massa y pone que parece que está blindado a nivel prensa, porque ¿qué pasó? El gobierno se pegó, hablando en castizo, un juguete de novela, ¿no? Entonces
interesante, porque Massa es un Guzmán al cuadrado, al cubo, o sea, repotenciado. Es un Macri potenciado también. Ahora, vos fíjate que nadie lo ataca. Vos ves notas en los diarios, en los portales, en las radios que reciben pauta. No, pará. Hablando Yo sé que de lo malo que de eso se está hablando todo este tiempo, tenés razón, que todos lo cuidan a Massa por una cuestión de que todos los medios reciben pauta. Ahora, yo te hago una pregunta. Recién hablaba con otro economista para ver un poco cómo había sido el tema de Massa, el viaje, y la verdad es que me pareció muy bizarro que vaya Batakis, porque estaba Batakis al lado de él, la misma que había dicho que tenía todo el apoyo de Cristina, la misma que echaron en el aeropuerto, y a la misma a la que el BID le negó cualquier fondo, al lado de Massa, que el BID le dio todos los fondos a Massa. También sí. La verdad es que las relaciones personales inciden y mucho, no solo acá a nivel nacional, sino también internacional. No te escuché. ¿Qué es lo que incide? Perdóname. No te escuché. Inciden las relaciones personales, digo. Porque Batakis con el BID, nada. En cambio, Massa era medio amigote del titular del BID. Y yo te contesto a esto que... Sí. Estás acertado. Yo te contesto. ¿Y qué de las dos cosas es mejor? Yo creo que es mejor que ni el BID, ni el FMI, ni nadie ponga un mango. Y que nos suelten todos la mano. Ok, a ver. Nos seguimos endeudando cada vez más para no resolver ninguno de los problemas de fondo y seguir con el plan aguantar a costa de agrandar los problemas a fondo, porque, a ver, este plan de Massa es un plan que, te lo digo así sencillamente, apunta a enfriar la economía en el corto plazo y aumentar exponencialmente todos los problemas a largo plazo. O sea, trata de tapar y aguantar la inmediatez a expensas de complicar el corto plazo y recontra complicar el largo plazo. Entiendo. O sea, es más de lo mismo de Macri, es más de lo mismo de Guzmán, pero cada vez peor. Porque si yo tengo una infección y en lugar de darle antibiótico le doy ibuprofeno para que no le duela y no le duela la cabeza y no levante fiebre, lo único que estoy haciendo es que la infección sea grande. Claro. Y que el tratamiento futuro tenga que ser más doloroso e invasivo. Bueno, eso es lo que está haciendo Massa. Es muy sencillo de ver. Ahora, también hablando, ¿no?, de lo que son las relaciones y sobre todo, por ejemplo, acá en peronismo con los gremios. A Macri le hicieron no sé cuántos paros los maestros. A Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, no le hacen ningún paro porque hay gente metida ahí de Baradel y todo. Y además a eso agregar una foto que yo pensé que estaba trucada, pero no está trucada. Esta semana estuvo en la Embajada de Estados Unidos, junto al embajador de Estados Unidos, el mismo Baradel y Hugo Yasky. Algo impensado un mes atrás cuando no estaba Massa de ministro, la verdad. Bueno, a esto me refería con el julepe de novela. Porque el julepe de novela hace que todos los actores se alineen detrás del último conejo que sacaron de la galera, que es un abogado que se recibió a los 40 y pico de años, que lo pusieron de ministro de Economía. Entonces... Pues comentamos que con algunos economistas tampoco nos fue muy bien, ¿eh? La próxima pongamos un psicólogo. No, a ver, estás hablando con un economista que piensa que no debería haber ministro de Economía. O sea, en ese sentido... Mira. Yo creo que ¿Y Banco la Central? función de economista está muy sobrevalorada. ¿Banco Central? ¿Lo sacás también o no? Tampoco debería haber Banco Central. Pero al margen de esto, lo que yo te quiero explicar es ¿qué está haciendo Massa? A ver, Massa te está aumentando las tarifas. Vos pensá esto. Hay dos planos, tres planos, inmediatez, para que no te explote todo, corto y largo plazo. El corto plazo lo tenés que mirar por el lado de la demanda agregada. Y el largo plazo por el lado de la oferta agregada. Si la demanda cae en el corto, el nivel de actividad se enfría en el corto. Si la oferta se contrae en el largo, la generación de riqueza en el largo se va a caer. ¿Qué hace Massa? Uno,
sube tarifas. ¿Eso qué implica? Que el ingreso disponible que le va a quedar a las familias menor. Después de pagar tarifa va a ser menos. Entonces va a haber menos consumo, va a caer la demanda agregada en el corto plazo. Listo. ¿Qué hace Massa? Massa sube la tasa de interés. Va a haber entonces menos consumo en el corto plazo, por ende va a caer la demanda agregada. Massa ajusta en algo mínimo, hace un circo y un poquito baja el gasto público, sobre todo con alta inflación, más de lo que teníamos antes, con lo cual baja el gasto público, con lo cual cae la demanda agregada, con lo cual se enfría la economía. Ahora, no hace ninguna reforma estructural. Al no hacer ninguna reforma estructural, la inversión no responde. Y como la inversión no responde, no crece y no sirve para contrarrestar los efectos negativos sobre el consumo y sobre el gasto público. Y como no responde la inversión, porque no hay reformas estructurales, eso te muestra que es un ajuste mal hecho, como el de Guzmán, como el de Macri. Ahora bien, cuando vos mirás qué hace con los impuestos, vas a ver que cuando venga el presupuesto 2021 y sobre todo la discusión del presupuesto 2021, van a intentar agrandar la base imponible. El 23, pará. Estamos el 22 laburando con el del 21, pero ahora tiene que presentar el del 23. En el 23 lo tienen que presentar, vas a ver que va a venir con aumento de presión tributaria y pretensiones de agrandamiento de la base imponible. O sea, con más presión tributaria, más impuestos. ¿Eso qué es? Menos ingresos disponibles, menos consumo, menos inversión, menos demanda agregada. Ahora, cuando la inversión cae, eso quiere decir que no se arreglan máquinas que se tienen que arreglar, claro. No se reemplazan máquinas que se rompieron, la capacidad de producción cae, la frontera de posibilidad de producción se contrae, es un techo de generación de riqueza más bajo. Está hipotecando los problemas a futuro. Ahora, cuando Massa quiere subir los impuestos, cuando Massa aumenta la deuda, porque se quiere endeudar con el BID, se quiere endeudar con el Banco Mundial, se quiere endeudar con el FMI, la deuda de corto plazo en pesos la pateó y puso los bonos duales, que no es otra cosa, es, mira, por favor renovámelo, yo te pago lo que dé más alto. Sí. ¿Qué es agrandar la deuda? Tanto la de corto, con los duales, como dije, como con los organismos internacionales. Más deuda es más impuestos a futuro, porque la deuda más de lo mismo en el futuro. Es más de lo mismo, o sea, está hipotecando el futuro, está atentando contra la inversión, está atentando contra la generación de riqueza. Entonces, tenemos realmente el peor ministro que podemos haber tenido, porque está agrandando los problemas mucho más que Guzmán. Claramente Massa vino un poco a terminar el mandato, porque Alberto ya no estaría presidiendo, digamos la verdad. Bueno, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo lo mismo que Macri. Macri, para no estallar por los aires e intentar llegar a diciembre del 2019, nos endeudó con el FMI y firmó un acuerdo por 57.100 millones de dólares cuando nos podían prestar por estatutos del FMI como máximo 33.000. Y es así como ahora, con el FMI, tenemos un plan que se termina de pagar en el 2032. Entonces, y de acá al 2032 tenemos que pagar 50.000 millones de dólares. O sea, endeudó, hipotecó a todo el sector privado, obligándolo a pagar más impuestos durante 10 años para él poder llegar al 10 de diciembre. Y esto están haciendo lo mismo. Y además convengamos, no sé si es obvio que te acordás, que Macri venía con una política que era la de empezar a aumentar tarifas, etcétera, etcétera. Cuando perdió la elección antes del balotaje, el tipo puso en funcionamiento todo lo que había sacado de Cristina Kirchner. Subsidios, todo por votos. Eso también habla, ¿no? No solo de la casta política, digamos, sino también de la ciudadanía. Dicen, no, acá los votos se consiguen regalando, subsidiando, no laburando. Así es. Diego, te agradezco. Entonces, pero nadie habla de esto. No, la verdad que no. Parece que tenemos un genio de ministro de Economía cuando la realidad, a ver, la gente no come vidrio porque la gente va a trabajar todos los días, va a los negocios todos los días.
y dice, esto es un desastre. Ahora hay un conjunto de medios cómplices, con toda la letra lo digo, Sí. que reciben pauta, Sí. que le hacen un blindaje mediático al ministro Massa como pocas veces se ha visto en la historia. Es un desastre y te lo venden como si fuera un salvador. Está hipotecando el corto, el mediano y el largo plazo, y te pretenden vender que que Massa está haciendo las cosas bien. Me quedo con esa frase tuya, es un desastre y lo hacen ver como un salvador. Diego, te agradezco un montonazo realmente que nos hayas atendido, ha sido muy, muy amable de poder meternos al medio de tu agenda. Por la tarde de hoy te agradezco y que termines muy bien la jornada. Un placer enorme, muchas gracias. Beso enorme. Era Diego Giacomini, economista, muy interesante todo lo que hablábamos. Bueno, vamos con la tanda que tengo atrasada de hace 420 minutos y ya venimos. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Bueno, son las 15:50 de este miércoles, insisto, realmente maravilloso a nivel climático al menos. Muy linda temperatura, ya preparándonos para la primavera y con el ambiente político, digamos que está en realidad más bien en un verano de desierto, 58 grados más o menos por ahí. Bueno, veníamos hablando obviamente de la investigación todavía del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Podríamos hablar de 2 análisis. Por un lado, la cuestión judicial, la vía judicial, que viene con novedades en los últimos días, casi minuto a minuto, y también a nivel político, porque se hicieron reuniones y se programan todavía algunas más, de alguna manera para rodear a la figura de la vicepresidenta, animarla. Una de las últimas reuniones fue el sábado en la Basílica de Luján. Los peronistas estaban totalmente contentos. Estaba Alberto Fernández, que, dicho sea de paso, creo que había sido el Cuervo Larroque, que un par de días antes le preguntaron si iba a ir el presidente. Dijo, no sé, qué sé yo, ni lo invitamos, como que no le dio mucha molilla. Y después la oposición salió a criticar duramente esta convocatoria, porque no había sido ni por la paz ni por el diálogo, sino un mitin político, y de hecho el propio cura de Luján pidió perdón porque se le fue de las manos. Esto es, digamos, todo lo que trae, ¿no? Siempre
siempre la figura de Cristina trae un montón de cascadas de novedades políticas en torno a ella, sea por un juicio como el de Vialidad, que se reanudó la semana pasada, o sea por horrible atentado a su persona, con algunas amenazas incluidas en los últimos días, ojo, y todo el ambiente político convulsionado, todo el ambiente político convulsionado. Estamos ya en línea para hablar de esto y otras cosas desde ya con el diputado Carlos Selva, que es del Frente Renovador del Peronismo. Diputado Selva, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Por favor, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. Diputado, ¿estuvo el sábado en Luján? Sí, por supuesto, sí. Convencido de que la misa, más allá de los comentarios y las especulaciones, era una misa convocada por la paz, por defensa de la democracia, y creo que eso era de mérito suficiente como para cualquiera que se sintiera interpretado por eso estuviera presente, en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero no para salir a cuestionarlo como decías vos en tu locución de introducción. Sí. Creo que son excusas. Obviamente el tema fue demasiado grave como para entrar en nimiedades, si la invitación llegó o no llegó. Era público y notorio que la misa tenía un objetivo que era solo y simplemente y tan contundentemente expresado por el arzobispo de la diócesis Mercedes de Luján, que era donde nos llamaba a la conciliación, a interpretarnos un poco más. Hubo la deferencia de hacer mención a algunas de las encíclicas de nuestro Papa Francisco, así que creo que en ese marco todo lo demás han sido comentarios para descalificar, como fue lamentablemente lo que vino aconteciendo, porque para poder contar con el respaldo de ellos en un comunicado pusieron 17.000 excusas que obviamente después, porque nuestra intención era que fuera un mensaje al mundo de que por lo menos el Parlamento argentino expresaba el repudio, el rechazo y la incitación a la violencia de algunos actores que se está viviendo en la sociedad, y también tuvimos que ser muy tolerantes para que realmente acompañaran esa iniciativa. Ahora, diputado, usted habrá visto que algunas de las críticas de la oposición parten más que nada acerca de un discurso en contra del odio por parte del gobierno, pero un accionar totalmente contrario, porque mientras ustedes piden diálogo, no convocan formalmente a la oposición y los siguen atacando junto a otros medios de comunicación y políticos, como que son los odiadores seriales. No, bueno, pero también es cierto que a veces acontece una noticia toma más relevancia que otra, o alguna expresión toma más relevancia que otra, pero en el caso puede haber opiniones que han sido tal vez, exabruptos o definiciones concretas de pensamiento de muchos compañeros legisladores, pero realmente es un cúmulo de agravios permanentes. O sea, nosotros no tuvimos nunca un respaldo en repudiar las afrentas que había delante del Congreso, delante de la Casa de Gobierno. Nunca pudimos conseguir que se pusieran por arriba de las cuestiones partidarias y que rechazáramos contundentemente esas manifestaciones de algunos sectores que estaban incitando a la violencia. Nunca pudimos conseguir el respaldo. O sea que para nosotros no fue sorpresa que la actitud de ellos fuera bastante especulativa y descalificatoria a algunas iniciativas que realmente trataban de transmitir a la sociedad el grado de preocupación que teníamos por la escalada de violencia verbal, física, hechos, los podemos llevar a casos mucho menores que el atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Que fue un sumum de los claro. Extremos. Las primeras opiniones de alguna prensa bastante complaciente con el sector decían que estábamos exagerando la medida, y eso genera obviamente reacciones. ¿Usted lo ve, como dicen algunos de sus pares, al presidente como medio lento en la búsqueda de solucionar esta investigación del atentado, medio lento en las reformas pendientes a la justicia? Medio lento, ¿va? ¿Al presidente? No, bueno, por eso, uno tiene que también, en esto queriéndome, una opinión netamente personal, yo lo que estoy totalmente convencido y puedo garantizar es que Alberto quiere, como todos nosotros, o todos los hombres de bien, no nosotros, para ponernos, no ellos o nosotros, todos los hombres de bien, lo que pretendemos es que esto llegue a la profundidad de la investigación para desactivar toda la cadena
lamentablemente se está viendo que ha existido. Entonces, Alberto también tiene que ser el presidente de la Nación, tiene que ser prudente en algunas consideraciones, porque cada vez que expresa alguna opinión, bueno, se toman y se ponen en relevancia algunas palabras, y no el objetivo de fondo, que es realmente que esto llegue a la cuestión, al esclarecimiento total. Bueno, tuvo algunos exabruptos el presidente con respecto, por ejemplo, al fiscal Luciani, a este juicio por el tema de obra pública, cuando dijo que había sido, justo cuando dio la sentencia, pidió la sentencia, el fiscal tuiteó al minuto el presidente que era nefasto, que era una justicia patética. La verdad que ahí estaría, no digo violando la división de poderes, porque no hizo nada, no puede hacer eso, pero se metió en terreno ajeno. No, puedo darte la derecha de que no fueron las más acertadas. Lo que pasa es que también, por eso digo, el presidente cayó en la pregunta capciosa de hacer una comparación, porque no sé qué tiene que ver Nisman con Luciani, digamos, ¿no? Más allá eso fue, de posterior. Consideración, lo único así. Sí. Bueno, pues por eso digo, consideraciones que a lo mejor se expresaron, pero todos, y esto te digo, por ahí, bueno, uno para tus oyentes no va a ser objetivo, pero realmente yo vivo en una ciudad judicial, ciudad de Mercedes, y uno conoce el comportamiento de lo que han sido determinados juicios por algunos hechos lamentables, ¿no? Algún asesinato, algo que uno ha podido presenciar. Bueno, nunca hay una puesta en escena de la magnitud que tuvo el fiscal Luciani. Entonces, te digo, esto también nosotros lo vemos en un contexto de cosas que fueron acumulándose, y bueno, por eso digo, tal vez las palabras no fueron las más acertadas. Ahí yo una reflexión como persona, y bueno, y descuidó que obviamente lo mejor era el presidente de la Nación. Pero digo, realmente nos preocupa que realmente la puesta en escena para nosotros fue una puesta en escena más allá de la cuestión de fondo, ¿no? Diputado, me queda menos de un minuto, acá me están haciendo señas, pero no quiero despedirme sin hacerle una pregunta de estos días. Sergio Massa es flamante ministro de Economía, acaba de venir de un viaje, creo que ahora en este momento está reunido con Cristina Kirchner, ayer lo estuvo con Alberto Fernández. Claramente lo nombraron a él porque estamos en una situación extrema y nadie nos podía sacar, y la última fue Batakis, que bastante patético fue su papel. Con todo este panorama que estamos teniendo, ¿usted también festejó los 1000 días de gobierno ayer? Te escuché muy mal y no estoy escapándome, porque estoy en el recinto acá de la Cámara. No, está bien, nos estamos yendo, pero quería saber si usted también está para festejar estos 1000 días de gobierno de Alberto Fernández, o es consciente de la crisis que estamos teniendo. No, pero no sé si es la palabra. Lo que digo es que ningún gobierno estaba preparado para afrontar lo que nos tocó vivir con respecto a la pandemia, y ahí hubo aciertos y hubo errores. Después algunas consideraciones y algunos errores fueron claramente repudiados por la sociedad, y uno no se va a correr de eso porque fueron errores graves. Pero digo, fueron más los aciertos que los errores. Y hoy el parámetro general del país, y con el karma propio de la inflación, y a donde no estamos siendo eficientes en encontrar una solución al proceso inflacionario, todas las demás variables que tienen que ver con la macroeconomía están dando positiva a la generación de empleo. Vamos a ver ahora, inclusive con la presentación del presupuesto en el Congreso. Por lo tanto de hoy, perdón, diputado, se me fue el programa, le agradezco mucho que nos haya atendido y termine bien la jornada. Y a ustedes, como siempre, por estar ahí. Gracias, Matías, gracias, Javi. Un beso, próximo miércoles, 15 horas, Punto de Impacto. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.